invitar al pastor Pedro, que nos está hoy acompañando. Hoy nos va a estar compartiendo la palabra del Señor, y sé que va a traer una palabra que va a desafiar grandemente nuestras vidas. ¿Qué tal si le damos un aplauso de bienvenida a esta casa? Bueno, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Súper bien, súper bien. Bueno, qué tremendo privilegio tengo esta mañana de compartir con ustedes una palabra, y quiero contarles que cuando el pastor Julián me extendió la invitación, inmediatamente Dios me dijo que decirles. Así que creo que vengo con una palabra de parte de Dios para todos ustedes, pero necesito que extiendan sus manos hacia acá y oren conmigo. Señor Jesús, queremos oír tu voz, queremos oírte a ti. Toca nuestro corazón, aviva nuestra vida, Jesús. Que no sean palabras de hombres, que sea tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 8: Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Pero el Señor me dijo: ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes de Ibagué se habla de la fe que tienen en Él, vida abundante. Amén. ¿Si se lo creen o no? Saben, quiero decirles, yo vengo de afuera, ustedes son de aquí, de la casa, pero es inevitable lo que se escucha de la iglesia. Es inevitable cómo se ve vida abundante afuera de estas puertas. Y afuera de estas puertas, esta iglesia está haciendo eco en esta ciudad. Afuera de estas puertas, la gente está hablando de lo que Dios está haciendo en este lugar. Entonces, de repente me reúno con el pastor Julián casi siempre una vez a la semana, y entonces de repente salimos a otros lugares, y cuando se menciona vida abundante, tú eres de vida abundante, y entonces la gente, oh, qué chévere, la iglesia de allí. Eso hace eco, mis queridos. Esa fe se está viendo afuera en el nombre de Jesús. Amén. Y yo me alegro de eso. Pero ¿qué significa esa fe que se divulga, esa fe que se extiende, esa fe que se expresa? El sueño de todo pastor, yo creo que el pastor Julián me dice si está en lo correcto o no. El sueño de todo pastor, o mi sueño personalmente, es ver que hay una iglesia que crece en todo sentido, ¿o no? Los servidores, la gente que ha estado desde que se fundó este ministerio, su sueño es ver una iglesia que se extiende. Ese es un resultado bonito de decir, wow, la estamos haciendo bien en el nombre de Jesús. Al igual que un hombre que tiene una empresa y comienza a ver los frutos de ella, así igual nosotros como pastores deseamos ver que la iglesia se ensancha en el nombre de Jesús. Y eso es lo que se está viendo afuera de estas puertas, una iglesia que está creciendo. Hace unos días fui a conocer el local de Vida Kids, se llama Vida Kids, y wow, yo digo, ¿cómo se ve eso ante la sociedad? ¿Cómo se ve eso ante los vecinos y a la vista de los de afuera? Precioso, eso es maravilloso, y creo que merece un aplauso en el nombre de Jesús. Iglesia Vida Abundante, ustedes son una iglesia en crecimiento, y eso tiene que seguir sucediendo continuamente. Eso sí, eso es lo que Dios quiere, que ustedes sigan viviendo, sigan creciendo en fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Roma, el texto que les leí, Roma se había convertido en la capital mundial del cristianismo. El cristianismo, después de la persecución que vino en Jerusalén y todas estas cosas, Jerusalén había crecido muchísimo en la fe.
Así que el cristianismo era noticia por todos lados. Y Pablo escribe una carta diciendo que desea visitarlos porque el cristianismo hacía eco, se escuchaba. Así como espero que se siga escuchando lo que Dios está haciendo en este lugar en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Pero quiero que ustedes comprendan algo, mis queridos. Y es que quiero preguntar, ¿saben lo que significa que la gente afuera vea nuestra fe? Que la gente de afuera diga, wow, lo que Dios está haciendo es precioso, es maravilloso. Déjenme un segundo que se me salió de aquí. Romanos capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente. Ahora sí, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. ¿Saben qué estoy haciendo aquí? Recibiendo aliento de la fe que ustedes tienen en el nombre de Jesús. Por la gracia y el favor de Dios, mi visita tiene un propósito. Y me alegro estar aquí para poder animarles aún más en la fe que Dios les ha dado. Pero quisiera que le preguntaras al que tienes a tu lado, ¿escuchaste las buenas noticias? El eco de lo que se dice, de lo que se escucha afuera. ¿Sí? ¿Lo sabes? Ahora pregúntale, ¿lo vives? ¿Sí o no, iglesia? Porque hablar de la iglesia Vida Abundante es hablar de algo que Dios está haciendo. Pero ¿saben quiénes son los testigos que replican esa información? Ustedes. Ustedes le dicen a la gente, Dios está haciendo algo maravilloso, no solo en la estructura de Vida Abundante, en mi vida también. En mi vida está haciendo algo extraordinario. Porque hay una cosa, mis queridos, y es que Dios decidió derramar su espíritu sobre esta congregación. Dios decidió que este lugar tuviera fuego, gozo y avivamiento del espíritu. Pero no podría ser posible que alguno de nosotros no pudiera creerlo. No pudiera ser posible que alguno de nosotros dijera, sí, están sucediendo cosas bonitas, pero a mí no me pasa nada de eso. Claro que podrías decirme, por supuesto, pastor, yo sé lo que está pasando en Vida Abundante. Pero, ¿cómo está tu estado de fe? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el crecimiento? ¿Por qué estás aquí? Porque tú representas la fe de Dios materializada en esta ciudad. Tú representas lo que Dios ha enviado a decir. Es tan triste ver personas congregarse sin esperanza. Es tan triste. ¿Y para dónde vas? Para la iglesia. ¿Y qué aprendió? Nada, pero yo fui. ¿Por qué pasa eso? He aprendido algo, mis queridos. Tu fe no puede depender de algo o de alguien. Si tu fe depende de algo, si tu fe depende de alguien, ¿qué va a pasar? Cuando no suceda, entonces vas a venir a consejería a decir, he orado, he ido a la iglesia y no me pasa absolutamente nada. Pues déjame decirte algo. La doctrina de todo cristiano debe ser su fe puesta en el Señor Jesucristo. Que pase lo que pase, sigo confiando en Él porque Él es la razón de mi vida. ¿Si están aquí? Amén, iglesia. Soy muy gritón. Dios es la razón por la cual estás aquí. Y si tienes esa fe no está puesta en objetos. Podría pasar lo que fuera. Vivimos la pandemia, ¿se acuerdan? La pandemia fue terrible.
Se llevó muchas personas. Y la situación era que en la iglesia habían personas diciendo: mi vida se acabó, mis sueños se acabaron, mi pariente, mi esposo, mi hijo, mi padre murió. Déjame decirte algo. Hay dos maneras de que tú vivas la vida: diciéndote: pobrecito de ti, qué pecadito, nadie te entiende, todos te odian. O podrías decir: Señor, tú me diste la capacidad para levantarme, para reponerme, para avanzar en el nombre de Jesús y para creer que las cosas que pasaron ayer, por dolorosas que sean, se quedan atrás y yo me levanto de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Fe que se proclama. Santiago 5, 17 al 18 dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Quién era Elías? ¿Todos saben quién era Elías? ¿Alguna vez han soñado con ser el profeta Elías? Yo quisiera ser el profeta Elías. Pero este texto es el más real de todos. Elías era tan humano como yo, como tú. Y sabes una cosa, ¿qué cambió la situación? La oración. ¿Saben cómo se alimenta tu fe? En oración. Si tú miras hacia el cielo, no sé si a ustedes les pasa, yo vivo frente a una montaña. Y entonces cuando yo miro por mi ventana hacia esa montaña y miro hacia el cielo, veo la inmensidad de Dios, veo la gloria de Dios y digo: wow, Dios, sí que te diste gusto haciendo cosas que son inalcanzables para el ser humano. Tú las puedes hacer. Pues pasa algo cuando tú y yo oramos. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo oramos? La fe empieza a crecer. La fe empieza a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe empieza a decir: lo voy a alcanzar en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios se deleita en que tú hables con Él. Amén, iglesia. Dios se deleita en que tú tengas comunión con Él. Eso cambia toda tu vida. Entonces, la fe que Dios les ha dado debe ser evidente a causa de su firmeza y confianza absoluta en Dios. Se los repito: la fe que Dios les ha dado debe ser evidente a causa de su firmeza y la confianza absoluta en Dios. ¿Alguien tiene esa clase de fe? Si la tienen, nada te mueve, nada te desequilibra. Y si te quedas sin empleo, Dios va a proveer. Se fueron, amor. Y si pasa algo de salud, y si pasa algo en un familiar, Dios lo va a hacer. Tengo unos postulados y quiero contarles del primero. En la iglesia hay una mujer que su casa siempre es casa de oración. Esta mujer, con su esposo, temerosa de Dios, levantó a sus hijos. Uno de sus hijos hizo cosas que no estaban bien, préstamos a gente que no debió hacerle. Y de repente este hijo estaba endeudado hasta el cuello. Esta mujer oraba por su hijo y le decía: hijo, quiero que salgas adelante, quiero que salgas de la deuda. Su hogar se acabó, todo se acabó. Pero de repente su hijo no alcanzaba a comprender que necesitaba levantar un testimonio de fe. Y testimonio de fe es forzarte a pagar esas deudas, y más cuando esa gente que no debiste sacarle prestado, debes hacer lo que sea para salir de eso. Pero lamentablemente este hijo no aceptaba eso. En diciembre de este año atentaron contra su vida, lo mataron.
Y la pregunta de nosotros como pastores es: ¿qué va a hacer de esa familia después de esta tragedia? Y yo pude estar en el funeral, pude hablar con ella y me dijo: pastor, mi fe está en alto. Mi hijo se fue, lo voy a extrañar. Su papá se sentía culpable, porque eso hace el enemigo. El enemigo te dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu fe? Y sabes, he visto a esta mujer llegar a la iglesia. Hay momentos que me cuenta su hija que tiene luchas, porque perder un hijo no es fácil. Pero puedo responderte que esta mujer no tenía la fe en su hijo, tenía la fe en Dios. Y cuando tienes la fe en Dios, aunque todo se vaya, aunque todo se hunda, aunque el barco en que esté se hunda, si puedes sacar la cabeza y gritar: y sigo viviendo por esa fe en el nombre de Cristo Jesús. Esa mujer llega a la iglesia y yo les he dicho a la iglesia: llegó fulana de tal, ninguno de ustedes se puede quejar, porque si ella está en este lugar sobre sus pies dando gloria y honra a Dios, ¿cómo ustedes se van a dejar robar la fe por el enemigo? Cuando tú eres un valiente en Cristo Jesús, lo que le enseñas a la gente de afuera, lo que se divulga afuera, no es solo una fe aquí adentro, es una fe que sale y que la gente dice: wow, me gustaría tener la fe que tienen la iglesia de Dios en este lugar. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, en la versión 1960: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta tu fe? ¿Eres alguien que ora? ¿Eres alguien que lee la palabra de Dios? Entonces te aseguro algo: toda persona que ora y toda persona que lee la palabra de Dios, su fe, ¿cómo va? Creciendo. Si tu fe no crece, estás orando mal. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, no sé tú, pero a mí me pasa que yo veo milagros, 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 todo el tiempo milagros en el nombre de Jesús. Y el Dios que inspiró esta palabra es el Dios que fundó esta iglesia y es tu Dios. Por lo tanto, lo que va a pasar en medio de la crisis que está viviendo, ¿qué va a ser? Milagros. Amén, iglesia. Lo que va a pasar en nuestras vidas es que nuestra fe puesta en Dios va a detonar un poderoso milagro. Así que Dios está en control. Dios está en el asunto. Dile al que tienes a tu lado, por favor. No sé si les molesta que les haga repetir. Discúlpeme. No sé cómo estén acostumbrados. Pero dile al que tienes a tu lado: hasta que no confíes, no verás resultados. ¿Se lo puedes repetir? La fe no es el esfuerzo humano de decir: todo me va a salir bien, todo me va a salir bien, todo me va a salir bien. No. Esa es la diferencia del positivismo a los cristianos verdaderos en Dios. No es repetir: todo me va a salir bien, todo me va a salir bien, todo me va a salir bien, todo me va a salir bien. ¿Y cómo está bien? Muriéndome por dentro, pero estoy bien. No. Es que aquí adentro la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tú tienes fuego aquí adentro, tu rostro expresa: todo está bien, todo está bien. No hay para el almuerzo, pero Dios va a proveer. No hay para el pago de esa cuota, pero Dios va a proveer. Mis hijos se van a acercar a Dios al dejar de ver mi queja, sino ver mi gratitud hacia Dios. Ya la gente no te va a ver: ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Dios va a proveer. Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús.
¿Y vas a la iglesia y tus hijos en el mundo? Sí, pero por eso voy a la iglesia y con toda dedicación, porque Dios los va a traer. El cristiano de esta temporada y de esta iglesia es un cristiano maduro, determinado, que cree confiadamente Dios va a hacer algo. Aquí no viniste a perder el tiempo, mi querido. Aquí viniste a crecer en el Señor. Aquí viniste a que la fe se vea evidente. Les hago una pregunta. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe. ¿La trajeron? ¿Sí la trajeron? Ahora muéstreme en su fe. ¿Cómo me mostrarías tu fe? La fe, ¿se debe ver o no se debe ver? Sí, sí. Tu vida habla del Cristo que tú sigues. Tu vida habla del Dios que tú tienes. ¿Por qué no juegas con Dios? ¿Por qué no eres mitad cristiano y mitad mundano? Porque lo amo verdaderamente y mi fe está puesta en Él. Fe es confianza absoluta en Dios, mis queridos. Y me alegro de que esta iglesia sea una iglesia que afuera la gente la está viendo como una iglesia que tiene fe en el nombre de Jesús. La fe es la madurez determinada por el individuo que está plenamente convencido de que si Dios está en el asunto, lo que está viviendo tiene un propósito que evidenciará cuánto confías en Dios. Se los repito otra vez. La fe es la madurez determinada por el individuo que está plenamente convencido de que si Dios está en el asunto, lo que está viviendo tiene un propósito que evidenciará cuánto confía en Dios. ¿Es esta iglesia esa iglesia? Amén. Es esta iglesia la que dejará en evidencia Dios está en el asunto. Pero es grave lo que está pasando, pero imagínense, Dios está en el asunto. Saben, Dios no quiere que estemos ansiosos ni preocupados. Dios quiere que estemos tranquilos. Amén, iglesia. La fe crece en la oración. La oración evidencia la fe que tienes. La evidencia de tu fe deja en alto el Dios que tú sigues. Si esa es nuestra fe, mis queridos, la gente que te conozca, la gente que te vea, querrá trabajar contigo, querrá estar contigo, porque dirá: ese hombre, esa mujer es una mujer de fe. Mi segundo postulado, quiero contarles de una preciosa mujer que llegó hace más de 1 año y medio a la iglesia, 1 año y 4 meses. Esta preciosa mujer estaba muy asustada. Vino al primer servicio y en el primer servicio sacó consejería. Y me dijo: estoy casada con el líder de un clan del Golfo. Ese es mi esposo. Yo no lo sabía. Lo conocí en la cárcel. Ella daba clases allí en la cárcel y ejercía algo de su carrera. Y entonces se enamoró del preso. Y entonces se casó con él. Y ella dijo: pues él pintaba de cristiano, que era un cristiano apasionado y enamorado de Dios, y pues yo caí ahí. Y esta preciosa mujer dice que se casó con él, él la llevó a Medellín y ella encontró armamento como nunca se habían imaginado, droga como nunca se había imaginado, y dijo: yo estaba muy asustada. Y él me dijo: si tú me dejas, te pico en pedazos. ¿A alguien le gustaría esa clase de esposo? ¿Se aceptan hojas de vida? Ella me dijo: ¿qué hago? He intentado dejarlo, pero no he podido. Estoy muy asustada. En ese momento oré. ¿Qué te han dicho los demás? Ella había ido a muchos lugares a pedir consejería. Que no lo deje porque me matan. Y yo le dije: pues Dios te dice que lo dejes hoy mismo y que Él va a cuidar tu vida. ¿En serio, pastor? Sí, eso es fe. Entonces, ese mismo día lo dejó.
ese mismo día se apartó de él. ¿Y qué creen que pasó? Lleva 1 año y medio gritando victoria. El hombre que salió de la cárcel, recuerdo un día salió de la iglesia y me dijo, estaba como triste y me dijo: pastor, es que ese sinvergüenza sigue haciéndole daño a todo el mundo, sigue haciendo lo que sea y no hay, y como que no hay justicia. Confía en Dios. Yo creo que ya iba en la esquina cuando se devolvió y me dijo: acaban de capturarlo y parece que nunca volverá a salir de prisión. Dios pelea tus batallas. Dios es un Dios que obra en el nombre de Jesús. Esa es una fe contra la corriente, iglesia. ¿Cuántos tienen esa clase de fe? La fe que se difunde. Quisiera decirles, iglesia preciosa, que no habrán tempestades. Quisiera decirles que nos congregamos en este lugar y no va a pasar nada. Todo va a salir bien. Quisiera decirles, siempre va a haber para el pago del arriendo, siempre va a haber empleo, todo va a estar bien. Pero sería la mentira más grande de todas, porque nuestra fe necesita ser confrontada. Si me amas, dice el Señor, pruébalo. ¿Cómo lo pruebas? ¿Sabes? No aceptes que la gente siga chantajeando a Dios. Parece como los niños malcriados que toca darles una chupeta, o si no se botan al suelo y hacen pataleta. Esos hermanos hoy no vinieron, gracias al Señor. La fe que tenemos tiene que crecer en el nombre de Jesús. Y la fe que tú tienes necesita evidenciar tu firmeza en Cristo Jesús. Si esa fe te mantiene, ¿saben algo? La llave más poderosa que tiene el ser humano es la fe en Dios. Porque esa fe, yo los visité. ¿Ustedes se acuerdan cuando prediqué hace muchos años atrás? ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan de mí? Bueno, ahora soy más pinta y todo, pero bueno. Entonces, de pronto es por eso, por la fealdad de antes. Pero han crecido, se han multiplicado. Ahora hay un eco afuera. Y quieren seguir creciendo. Y quieren seguir multiplicándose. La fe de ustedes debe difundirse por todo el mundo. Y solo sucederá si el mundo que les rodea encuentra tanta evidencia de confianza en Dios en ustedes, que nada les haga dudar de lo que Dios les ha prometido. ¿Qué les ha prometido Dios? ¿Qué les ha dicho Dios? Y saben una cosa, imagínense ustedes llegar al cielo y que se abra un closet, una bodega gigante y diga: todo esto era para ti. ¿Y por qué no me lo diste? Porque no tuviste fe en mí. Porque no confiaste. La fe que se expresa aquí debe ser visible en donde quiera que tú estés. Dios no te dio lo que te dio para cerrarlo o para acabar fracasado. Y si cierras lo que tienes es porque viene algo mejor en el nombre de Cristo Jesús. Pero asegúrate de eso. La fe es un lenguaje que se debe vivir en casa, en tu trabajo, confesarla todo el tiempo. Debe ser tu testimonio evidente, tu carácter evidencia tu fe. Mi último postulado, tengo más pero no me alcanza el tiempo. Una mujer llegó a la iglesia. Me hablaron de ella sin conocerla en septiembre del año pasado. Me dijeron: hay una mujer que quisiéramos que viniera aquí, pero ella no resiste entrar a las iglesias. Se pone a temblar, se desmaya, se pone muy mal, ella no puede entrar aquí. Y yo desde ese día, sin conocerla, empecé a orar. Me dijeron que se llamaba, bueno, no les puedo decir el nombre, se llama Camila. Entonces dije: Señor, trae a Camila, Señor. Señor Jesús, que Camila se congregue, se salve en el nombre de Jesús. Y empecé a orar y como a los 20 días llegó Camila. Llegó y se hizo en la primera silla y empezó a temblar. Y se fue para atrás, ella quería irse de la iglesia.
Y ustedes se imaginan estar predicando y estar orando: Señor, que no se vaya, Señor Jesús. Y por este lado, amén, hermanos, Señor, que no se vaya. Y de repente ella se quedaba atrás, temblorosa. A veces me tocaba detener el servicio e ir a orar por ella porque no resistía el impacto. Así que eso pasa cuando hay brujería, hechicería, cuando hay ataques de las tinieblas. Así que había que reprender eso. De repente esta mujer, su esposo la había dejado, y todos los traumas de la depresión y de la ansiedad se apoderaron de esta mujer. La depresión es una cosa terrible que te daña y te frustra. Así que esta mujer estaba muy atormentada. No podía montar en avión, no podía viajar ni siquiera de aquí al Espinal, porque entraba en pánico y en crisis. Ella empezó a asistir, solo lleva unos meses, desde noviembre más o menos, hasta el día de hoy. Ya se ha ido hasta Cartagena, ya ha ido hasta Bogotá a cirugías de su hija. Ustedes la vieran y le preguntas: ¿cuál es tu confianza? Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando tú tienes fe, vuelve y dile al que tienes a tu lado: tu fe se debe ver, se debe notar. Amén, iglesia. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Te queremos agradecer por haber escuchado nuestro mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Si estás aquí en la ciudad de Ibagué, te invitamos a nuestras reuniones presenciales. No olvides que somos Vida Abundante, amamos a Dios y amamos a las personas.